Nos alegramos mucho de poder tenerte nuevamente con nosotros y resolver los problemas técnicos que tuvimos en la primer clase. Y bueno, de hecho, toda la gente, todo el mundo quería escucharte, así que estábamos con este tema de lo que era la derivación, ¿no? Sí, de la importancia de la derivación temprana. Y yo te había preguntado en su momento, ¿cómo es esta pediatría que entiende que hay que derivar tempranamente a un niño? Bueno, por eso tal vez uno tenga que empezar por el principio, digamos, siempre se empieza por un principio, ¿no? Digamos, hay algunas cosas que yo voy a tratar de contarlas en 5 minutos, 10 minutos, que me parece que son esenciales para después charlar lo siguiente. Hay dos preguntas que uno se debe hacer. Uno es, ¿cuánto dura la embriogénesis humana? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo crece y se desarrolla el bebé en el útero materno? Parecen dos preguntas inocentes, pero no son inocentes. ¿No? De acuerdo a cómo uno estas preguntas las incorpore, también le cambia la perspectiva del desarrollo, digamos, de la maduración del niño. Entonces voy a empezar por la primera. La embriogénesis humana, de acuerdo, vamos a poner, hay ya varios autores que trabajaron en esto, pero uno de los primeros fue Portman, ya hace muchos años, que dijo que la fetalización dura 12 meses más 9 meses de embarazo. Quiere decir que son 21 meses de fetalización. En nuestra habitual enseñanza nos enseñan que el embrión es nada más que 8 semanas y después es feto hasta que sale el bebé. Esto por un lado. Escardó lo amplía eso, porque dice que evidentemente lo que nos diferencia de todos es el lenguaje. Entonces podríamos decir que todavía falta un trecho más. Quiere decir que sería embriogénesis o embriología hasta los 2 años y 9 meses serían 33 meses, donde se considera que el niño tiene una capacidad de movimiento que puede, digamos, caminar bien, que desplazarse bien y a su vez empezar a hablar. Que es lo que nos hace y nos distingue de los animales, ¿no es cierto? El lenguaje. Entonces, hasta llegar al lenguaje, porque justamente los animales, cuando que no van a hablar, digamos, cuando nacen caminan. Entonces, ese trayecto es tan importante en la construcción del lenguaje y de lo que viene, ¿no? Entonces, la primera pregunta estaría contestada que tendríamos una embriología prolongada o una fetalización prolongada, más allá que se le ponga el nombre global o lo que sea. Y por otro lado, que lo que nos dispone esta situación de, digamos, de concebir al niño de esta forma, abre un paréntesis diciendo, los primeros 9 meses se llama interogestación. Después, trasmundeo, le decimos al parto, porque el niño sale de estar de una manera dentro del útero a otra manera después afuera del útero. Y llamamos a esta otra parte, después del parto, esterogestación, que va hasta los 2 años. Entonces, gestación interna, gestación externa. Solamente el parto es una situación de pasaje. Digamos, porque todo continúa. Entonces ahora vamos a la segunda pregunta, que creo que la voy a contestar también rapidito para que no se haga muy complicado.
¿Qué es lo que hace crecer el bebé? Bueno, yo hablando con mucha gente, todo lo que le sale primero es decir, el bebé crece a través de la placenta, que la placenta le aporta sus nutrientes, que le aporta, digamos, el oxígeno, que le aporta, bueno, y les quita todo lo que, digamos, desechos y las cosas que no sirven. Bueno, es como un verdadero filtro y un verdadero... Pero yo diría que eso es el combustible, el bebé no crece por ahí, el bebé crece por otro lado. Voy a contar esto, 2 minutos, que cuando se forma el huevo, se invagina, estoy hablando de la primera y segunda semana de haberse producido la fecundación, se invagina y la capa interna se llama endodermo y la capa es como si fuera una pelota de goma que se hunde y quedan 2 capas. A la segunda semana, la externa va a formar lo más de afuera del bebé y lo más de adentro. ¿Qué es lo más de afuera? La piel, y lo más de adentro el sistema nervioso. Entonces, si uno viera que esa es la formación y así continúa, los estímulos van a entrar por la piel y por partes especializadas de la piel, como la boca, por eso se forma muy rápido, por el oído, por eso se forma muy rápido. Entonces el bebé ya casi a las 8 semanas está preparado para seguir creciendo, pero sale de ser embrión de acuerdo a las viejas o a otras clasificaciones y pasa a feto, pero es cierto que el bebé está preparado ya para seguir recibiendo estímulos, está preparado para eso. Quiere decir, los estímulos llegan a la piel, los estímulos llegan por la boca, por eso el bebé en la panza succiona. Y uno dice, ¿para qué va a succionar si no come? Bueno, porque en la boca hay 5 pares de nervios muy importantes que se llaman nervios craneanos que llevan rápidamente los estímulos al cerebro. Quiere decir que el cerebro del bebé se alimenta pura y exclusivamente con los estímulos que vienen de afuera. ¿Y esos estímulos quién los provoca? Bueno, fundamentalmente el útero, que es otra cosa que está desprestigiada en nuestra cultura. A las mujeres a ustedes las han engañado, porque nadie les explica, ¿no es cierto?, que el útero es, primeramente, el músculo más fuerte del ser humano. Y segundo, que trabaja y más rico, porque el corazón, que le sigue en secuencia, no tiene tanta actividad, es una actividad más uniforme, más constante. En cambio, el útero es muy rico en el movimiento. Se contrae de diferentes maneras, se contrae fuerte, se contrae en partes, se contrae en ondas, y ese es todo el trabajo que va haciendo durante el embarazo, porque de esas contracciones más el frotamiento que hace el bebé al moverse, se generan los estímulos, y los estímulos van al cuerpo, y del cuerpo enriquecen, digamos, la actividad cerebral. El cerebro se alimenta así. Entonces, entran por la boca, también entran por el oído y también entran por el cuerpo. Todos tienen terminaciones nerviosas, entonces toda esa carga, y ojo que la piel es un gran reservorio de estímulos. Entonces, reserva y vuelca. Bueno, sabiendo estas 2 cosas, que no son chiquitas, y sabiendo que solamente en el útero materno el bebé no tiene carencias ni sobrecarga, por eso se llaman suministros básicos. Los suministros básicos son contacto corporal, movimiento sonido, succión libre de comida y antigravedad. El bebé está bajo la ley de Pascal. ¿Se acordás de Pascal? Me acuerdo. Bueno, Pascal, dice, como los científicos en una época le ocurría, por ejemplo, yo qué sé, ser astrónomo, ser matemático, eran de todo, porque eran geniales. Bueno, también la información no era tanta como la de hoy, pero los tipos se metían en un montón de cosas. Bueno, ese hombre se metió, dentro de las cosas que se metió, en estudiar los líquidos en los recipientes. Y descubrió que cuando en un recipiente uno estimula la superficie en determinadas condiciones, ese estímulo se
digamos, expande uniformemente a todo el resto de la superficie. Por eso se llamó principio o ley de Pascal, que la conocemos y se conoce para los líquidos. Eso es, digamos, una ley general. Llevado a la obstetricia, cosa que los obstetras no lo toman, no sé por qué, pasa exactamente lo mismo. Quiere decir, el bebé se encuentra en un fluido, se encuentran, digamos, apretado, no es que es un fluido donde el bebé está como en el espacio, no está en el espacio. Está muy agarrado porque está, digamos, contrarrestando la gravedad del útero y a su vez, con todos esos movimientos que dijimos, y a su vez, bueno, eso permite que cualquier contracción que sea en el fondo, en el cuello, pues uno diría, bueno, si se contrae más el fondo, va a recibir más estímulos, por ejemplo, en las piernas o en la cola, o si no en la cabeza. No, porque se distribuye, todos los estímulos que entran se distribuyen en forma uniforme. Y para terminar con esa, digamos, secuencia tan rápida, puedo decir otra cosa, que si hay un paraíso, es la panza, porque no hay carencias ni hay sobrecargas, por lo general. Podría haberlo y eso sería o interrumpir el embarazo o algo, digamos, de daño, pero en general podríamos decir que ahí estas necesidades que son, vamos a contarlas 5, se dan en forma, digamos, adecuada, diríamos, a un punto que sería el punto medio, digamos. Ni hay sobrecarga ni hay carencia. Cuando el bebé sale, están las mismas necesidades: contacto corporal, movimiento, succión libre de comida y, digamos, antigravedad. Bueno, cada situación se establece, quiere decir, ¿quién atenúa la gravedad? Y la madre, con sus brazos, con el regazo, digamos, el contacto, y el contacto debería seguir. Lo que pasa es que en nuestra cultura, cuando el niño sale, lo visten todo. Digamos, es como, hay algo que viene de tradición, viste que hace muchos años se lo envolvía como si fuera un matambre. Bueno, aunque ahora no está eso, pero es lo mismo, y cuida el frío, y el bebé tiene que estar en el cuerpo de la madre sin necesidad de tener ninguna ropa, tendrá pañal. Pero bueno, eso en realidad no se habla. Se habla de la alimentación, se jerarquiza la alimentación y también se hacen horrores en la alimentación. ¿Por qué? Porque hoy en día los médicos están con las tablitas y lo que hacen es mirar. Si descendió mucho, y bueno, lo mejor es darle un complemento. Si tardó mucho la mamá, porque ninguna mamá es igual, ningún chico es igual, y entonces dan como consejos y orientaciones que a veces complican o a veces interrumpen un proceso que es distinto para cada persona. Entonces, vamos ahora a lo que nos interesa a nosotros, porque evidentemente si nosotros tenemos contacto, movimiento, succión, digamos, antigravedad y comida, y además hay un proceso por eso al principio el calostro, supongo que eso lo sabías, después viene leche intermedia, del día 3 al día 15, y después, después del día 15 viene la leche madura. ¿Pero por qué esto es así? Porque el bebé al principio no necesita comer. No necesita comer, necesita respirar. Su mayor problema es la respiración, no es la comida. Un chico nace a peso, con peso adecuado, puede pasarse 5 días sin comer comida. Y por eso hay calostro 3 días, que sale a poquito, pero es para no llenar el estómago y que la respiración se arme adecuadamente. El mayor problema que tenemos los humanos es cómo adaptamos la respiración. Y el mayor trabajo que tienen las madres es cómo ayudan
frente a los consejos contrarios, mejorar la respiración de su hijo. Bueno, entonces ahora nosotros pensamos, hay una cuestión de sutileza en esto de las necesidades básicas, que nadie las ve. ¿Qué contacto tiene la mamá con el niño? Alguien pregunta, a ver, ¿cómo? ¿Qué contacto? Ah, bueno, lo pone en la piel, está bien que lo ponga. No, ella lo tiene, cuánto tiempo lo tiene, piensa que el contacto es importante, lo masajea, lo toca, lo puede tocar, tiene miedo de tocarlo. Evidentemente, tocar a un chico no es fácil, porque en general esto ya está demostrado. Uno cuando lo empieza a tocar parece que fuera un piano, no, lo toca con las yemas, con los dedos, y el bebé hay que masajearlo, hay que pasarle la palma, pero para eso hay que masajearlo muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque estamos imitando lo que hacía el útero. Nos olvidamos del útero, porque la gente que piensa que el bebé nace en el momento del parto, en el momento del parto no nace 9 meses antes. En el momento del parto es otra cosa, salió. Y nosotros tenemos que tocarlo, que nunca lo vamos a tocar como lo tocó el útero. Ahí no podemos competir, pero tocarlo, porque el bebé va a estar más tranquilo. Tenemos situaciones de llanto de los bebés durante un mes, y entonces le decimos, bueno, aparte de los cólicos, bueno, hay montones de cosas que me dicen, no puede ser que un bebé haya llorado 1 mes y medio. Nadie le dio en la tecla, ¿cómo es eso? ¿No? Y estos llantos, ¿cómo generan en el psiquismo del bebé? Porque si todo es embriología, todo lo que va haciendo más de sobrecarga o de carencia va a entrar con más rapidez y se va a inscribir como biológico, si uno quiere, siempre no es solamente biológico. Pero digo esto porque es como que, bueno, si tiene un daño será congénito o genético. Parto para atrás. Y no es parto para atrás, sigue siendo. Y muchas cosas se imprimen con una fuerza enorme. Yo cuento una cosa que me ha pasado con un niño que estuvo internado 1 mes en terapia intensiva por una bronquiolitis muy grave, y después tuvo un trastorno del habla severo, digamos. Quiere decir que las cosas se imprimen fuertemente, justo cuando estaba empezando a hablar. Entonces, Carlolo decía esto siempre, que hay una cuestión, digamos, de que cuando el niño es más chico, más se imprime en el cuerpo, más la cosa es corporal. Cuando es más grande tiene otros recursos, ya sea a través del vínculo, y ahí estamos en la línea pichoniana, ¿no? Digamos, las 3 áreas de conducta, área externa, área mente y área cuerpo, y eso va junto, están las 3 juntas. Una puede tener supremacía sobre la otra. Por eso los niños en general lo que desarrollan más rápidamente es lo corporal, después se le suma lo vincular y después se le suma, digamos, lo psicológico. Pero están funcionando las 3 al unísono, ¿no? Unas con más fuerza y otras con menos fuerza. Entonces, bueno, cuando vamos viendo esto, uno dice, ¿por qué el ser humano siendo más, siendo nosotros de la escala mayor, de acuerdo a Darwin, ¿por qué tenemos un bebé tan indefenso? ¿Es una falla de la naturaleza? Bueno, por algo importante, porque se necesita una relación más separada, pero no mucha, para poder armar el psiquismo. En cambio, los animales, como no arman el psiquismo de la manera compleja que lo armamos nosotros, por eso cuando nacen caminan. Entonces, ese trayecto, que son, dijimos, 2 años más de los 9, es un trayecto que está, digamos, munido de obstáculos, de alegrías y de emociones. Bueno, pero lo cierto es que hay obstáculos también que hay que salvar. Y entonces ahí van apareciendo. Entonces, ¿cómo nosotros observamos? Bueno, yo en general como trabajo es
viendo el desarrollo psicomotor, viendo la alimentación, tomando 3 parámetros y el sueño. Cada uno nos está marcando algo. ¿Cómo los padres manejan eso? ¿Qué trastornos traen? Porque evidentemente muchas veces se junta el afuera con el adentro, O sea, quiere decir, el niño está con ciertas cosas que tiene que superar y yo tengo una idea para hacerlo superar que va en contra de la fisiología del chico. Por ejemplo, hay padres que vienen y dicen, pensaban que iban a dormir 8 horas después de ellos, iban a dormir 8 horas después que el bebé nació. Olvídate, un chico hasta los 6 meses tiene un sueño corto, tiene un sueño bifásico. A los 20 minutos, vamos a poner 20 y 20, 40 minutos ya el chico puede estar despierto. Pero esto es así, ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque si el bebé no estuviera alerta, nosotros nos podríamos olvidar, porque la dependencia es absoluta, estamos hablando de un chico, vamos a poner hasta los 6 meses, la dependencia es absoluta, el chico puede hacer un paro respiratorio, por eso la muerte súbita se produce entre el mes y los 5 meses. ¿Por qué se produce? Y porque ha quedado fuera del radio de control o el radio de observación de los padres. Por eso se llama muerte en la cuna. No, los chicos no se mueren con la madre haciendo colecho, no se mueren así. Se mueren afuera, en una habitación que está a 8 metros, donde no lo escuchamos y donde lo dejamos bien y al otro día nos levantamos y el niño falleció. Así que bueno, entonces, el bebé sigue necesitando estímulos y nos olvidamos. Cuando la mamá a la noche lo levanta o cuando al rato llora, por ahí lo pone en la teta y dice, me está engañando, porque en realidad no tiene hambre. Yo lo pongo en la teta y no se prende. ¿Pero qué recibió? Recibió contacto, recibió calor, recibió movimiento. Y lo que necesitaba era eso. Entonces, para ver que las necesidades básicas se pueden ir distorsionando si no se adecúan. Y hay una tendencia, cada niño, cada pareja, cada familia, tiene una tendencia a distorsionarlas. Por eso la enfermedad también aparece por esas distorsiones. Las enfermedades no aparecen porque viene un microbio volando y uno se lo pescó. No. Primero se establece un desequilibrio de esas necesidades básicas, porque estas necesidades básicas están en una conjunción dialéctica. Unas a veces se sobrecargan, otras se carencian, y la madre va haciendo como un juego de equilibrista inconscientemente. Lo levanta, lo pone, lo saca, lo mece, bueno, esas cosas que hacen las madres que son fantásticas porque lo llevan adentro, por haberlo tenido 9 meses adentro y haberlo balanceado adentro de su cuerpo. Entonces, y otras que a veces no tienen ese olfato. Y entonces los chicos ahí se distorsionan. Estamos hablando de tal vez pequeños desequilibrios y a veces grandes desequilibrios. Entonces, cuando se desequilibran las necesidades básicas, esto lleva y no se recuperan, porque es dinámico, ahí empieza, digamos, la enfermedad. La enfermedad no es un hecho que está aparte de la salud. Eso son las caras de una misma moneda, no son dos monedas diferentes. Digo esto porque con esta idea nosotros nos lanzamos al ruedo, ¿no? Entonces, en el ruedo, nosotros sabemos que para poder lograr entender una familia y un niño, tenemos que tratar de tomarla a esa familia, de acompañarla. En cambio, nos enseñan, y esto es una actitud que nos viene y se ha ido poniendo cada vez peor, donde entro y salgo, es otra ideología. En vez de acompañar, hacer seguimiento, es entrar y salir. Entonces, ¿qué ocurre? Uno cuando entra y sale podrá tener todas las luces, podrá ser una persona muy inteligente, muy perceptivo, pero siempre le van a quedar cosas en el tintero, porque no se puede conocer a una persona por más que la consulta dure 1 hora.
aunque las consultas, yo les digo, están durando 15 minutos. Fíjense en los prepagos, fíjense en los hospitales. Bueno, todo el mundo tiene explicaciones. Yo las conozco porque soy un médico hospital, bueno, andado por todos lados. He sido jefe de 2 servicios de pediatría, entonces uno conoce el paño. Esto es una conducta que viene arrastrándose de la formación pediátrica. Un pediatra tiene que funcionar de otra manera, tiene que funcionar con seguimientos, cada vez hay menos. Y no hablemos en los adultos, quiere decir, yo no me meto en ese terreno porque sé menos, pero ya no hay médicos clínicos, son todos especialistas. Y los especialistas sí, te lo llaman para ver una situación específica, no para hacer un seguimiento. Y bueno, y ahí se conforma el equipo de trabajo, y ahí se conforma, digamos, el tratamiento. Entonces, bueno, estamos carentes de clínicos, porque la pediatría no es una especialidad. La gente está equivocada, muchos médicos están... Es la clínica del niño que después va a ser la clínica del adulto. Es así. Ahora, la pediatría tiene especialistas. Por ejemplo, yo qué sé, yo puedo llamar a una psicóloga, te puedo llamar a vos, y yo sé que vos vas a encarar el problema, como lo has hecho todos estos años, con todo un bagaje de conocimiento que yo no lo puedo tener, porque tendría que dedicarme exclusivamente a eso. Yo me estoy dedicando al seguimiento, a ver las cosas generales, a tratar de... Entonces, me parece que ahí se desubica el rol, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, de dislexia podría ser como tema, o temas anteriores, trastornos del lenguaje, que podríamos hacer otro capítulo. Nosotros tenemos, si hacemos un seguimiento, vamos viendo muchas cosas, Por ejemplo, yo tomo 3 carriles, se pueden tomar 4, ¿no? Sueño, alimentación y desarrollo psicomotor. Entonces, ¿qué vemos en el desarrollo psicomotor? Por ejemplo, pongo 2 ejemplos que todos los conocemos. La mamá que deja al chico porque tiene que hacer montones de cosas, porque tiene que trabajar, porque no tiene quien la ayude, porque pobrecita está... No importa, pero el chico se queda todo el día en el huevito. Otro chico, la mamá ya al mes y medio, 2 meses, lo pone en el suelo, boca arriba. Y entonces el niño empieza a moverse. Y uno dirá, bueno, se mueve, y el otro queda... Total, no molestan. Bueno, ahí viene el primer error. Si nosotros sabemos que el cerebro se alimenta de la energía que se produce, digamos, desde afuera, el que está en el huevito va a tener mucho menos energía que el que se está moviendo, porque el que se está moviendo en el piso está generando su propia energía, su propio movimiento para alimentarse él mismo en su psiquismo. No sé si esto se entiende, pero es así. No, sí se entiende, claro, porque responde a sus propios movimientos y son desafíos. Y a su deseo, se va alimentando el deseo, ¿no? Claro. También se ha alimentado el deseo de tomar el pecho y como se produce todas las cosas, digamos. En cambio, en otras situaciones, evidentemente no se produce eso, se produce al contrario, un freno al deseo, un freno al estímulo. Entonces, bueno, si nosotros vamos viendo la motricidad, porque no es que yo veo un chico y digo, se sentó a los 6 meses, digamos, se paró a los 9 y caminó al año. A mí eso no me sirve de nada. Uno tiene que ver la maduración, quiere decir, si ese niño, en las condiciones que uno más o menos observa, está haciendo lo que debería hacer. Porque si no, está o atrasado, o si no, otro está súper adelantado. Y nosotros sabemos que un chico también se descompagina y se enferma cuando lo llevas muy para arriba o cuando lo tenés muy para abajo. Y hay otros cuadros, que sería el tercero, que tiene cosas muy para abajo y tiene cosas muy para arriba. Entonces, son distorsiones que llevan a la enfermedad. ¿Vos viste que hay chicos que se enferman mucho? Sí. Claro, enfermedades respiratorias, resfríos, anginas.
Sí, Bueno, la repetición, y que después producen trastornos en todo lo que es el aparato fonatorio, digamos, por falta de fuerza muscular, aparecen un montón de problemas por los respiradores bucales, sí, sí, se hace todo un, ¿no? la enfermedad no surge digamos, surge de un proceso de desequilibrio. Después puede venir una infección y acomodarse ahí, o puede venir una, digamos, alteración que lleve a X dificultad posterior. O sea, por eso digo, no, si nosotros más tomamos esta idea de fetalización global, el chico evidentemente que está atravesando etapas, yo no soy de las etapas, pero sí que las marco porque sé que todo es lo mismo, con movimientos, con interacciones, con cuestiones que se conjugan. Esa es la maduración, no es solamente que yo le tome si se sienta o no se sienta. Eso me puede dar una pista, pero lo que me está interesando es saber cuáles son las conductas que están alrededor de eso. Y muchas veces uno, como pediatra, a pesar de que uno ya tiene muchos años y tiene una modalidad, y yo mis pacientes seguramente que me eligen a mí porque se adaptan a esto, porque es así, o buscan esto, y yo me adapto a ellos. Pero lo cierto es que cuando esto no ocurre, uno no se siente que está pudiendo entender bien qué pasa. Y hay personas que no son, digamos, muy afables en los controles, muy afable en hablar con el pediatra, en general hablan poco, y entonces uno ahí le cuesta más. Quiere decir, esto es una cuestión, digamos, más compleja, ¿no? Que no es solamente que, bueno, que uno ve una alteración. Ya cuando viste la alteración, hubo un montón de cosas que se hicieron mal, ¿no es cierto? Claro. Alberto, yo quería preguntarte, especificando ahora un poco más el tema, ¿cuáles son para vos los indicadores lingüísticos? Porque a mí siempre me ha llamado la atención eso, cómo tu derivación temprana hace que se puedan a veces resolver problemas que si se hubiera consultado, ahora tengo un chiquito que me consultaron a los 7 años, es mucho más difícil de resolver el problema que cuando vemos conjuntamente los chicos 2 años y medio, 3, que a veces no los recibo. ¿Cuáles son los indicadores que te hacen ver que se requiere una consulta especializada? Mira, hay algo que es de lo cotidiano de la pediatría. Yo tengo madres que a los chicos, porque en realidad el lenguaje, todos lo saben, no voy a decir nada original, está desde que el niño nace. Claro. La voz materna, ya la escuchó, perdón, no desde que sale, desde que está en la panza, porque ya en la panza escuchó la voz del padre, la voz de la madre, las diferencias. Entonces el niño va, digamos, conociendo y además también va produciendo efectos, esto por eso digo el movimiento, cómo él se mueve o cómo él emite sonidos, como para decir qué quiere y qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces vos ves que madres, por lo que te cuentan, están haciendo eso, lo están entendiendo, que a veces también se angustian porque no lo entienden bien. Pero bueno, ahí está también el acompañamiento, donde uno dice, bueno, mira, la crianza es así, hay momentos que lo vas a entender y momentos que no entiendes. Hay momentos que te querés Gardel y Lepera juntos y otros momentos que es un desastre, uno no entiende. Pero la crianza es así. Entonces uno va viendo todo lo preverbal, que es verbal porque la madre le habla, le canta, le juega, y entonces va unido a lo motriz también. Entonces, cuando vos vas viendo que todo ese armado se va haciendo, es mucho más fácil que vos hasta puedas hacer un determinado diagnóstico, vamos a decir, presuntivo, ¿no? Porque evidentemente han pasado una serie de cuestiones donde los padres, por distintas razones, a veces son razones, ojo, son razones familiares, digamos, complicadas, porque a veces son cuestiones
de duelos o cuestiones de derrumbe familiar o de separaciones. Bueno, uno tiene de todo, o sea, el consultorio hay de todo, de todo. Por eso digo, ninguna situación es igual. Entonces, cuando uno va viendo que el niño va respondiendo a las palabras, hay niños de 1 año que la madre le dice, por ejemplo, anda a traerme tal, y mirando para otro lado, porque no es que le mira la boca y le... No, la madre dice así y el niño escucha, ¿no? Por ejemplo, anda a traerme, digamos, el juguete nuevo que te compramos. Y el niño va y trae el juguete que le compró la mamá. Quiere decir que está escuchando perfectamente lo que le dice. Y la mamá no es que le hizo un gesto, no, le dijo con palabras concretas. Un chico de 1 año. Entonces, cuando un chico llega al 1 año y medio, a los 2 años, ya va teniendo palabras. Ahora, si no las tiene, si un chico no habla, entonces uno empieza a poner la atención. Porque hay varias cosas también que nos pasan, a veces sin entrar a patologías severas, porque a veces en las patologías severas uno tiene más datos y es más fácil. Yo te estoy diciendo a veces más suaves, que uno empieza a dudar. Por ejemplo, una mamá que empieza a prolongar la lactancia. Nosotros sabemos, está estudiado, ¿no? Que por ejemplo, que es cierto que la lactancia, como todo proceso, como el embarazo, como cualquier otro proceso, tiene un principio, una media y un fin, ¿no es cierto? No es que, bueno, cuando el niño me deje, yo la dejo, o sea, a la teta, o cuando... No es así. Y hay madres que, evidentemente, porque es cierto que es fuerte la relación con la teta, con el bebé, y que tiene que ir haciendo un desprendimiento. Y hay mujeres que no les cuesta mucho ese desprendimiento. Y entonces el bebé sigue en la teta, y a veces sigue con demanda libre teniendo 1 año y medio. Entonces uno va al consultorio y dice, no, mirá, no es así. Yo no digo que le saques la teta, por eso la vamos a sacar bruscamente. ¿Qué pasa? Que ahí te das cuenta, porque vamos a esto, sin ir muy lejos, la teta es la satisfacción y es el placer que se siente succionando y va para adentro. Y el lenguaje es la satisfacción que el niño tiene de poder emitir para afuera un sonido. Es lo contrario, por eso el chico empieza a hablar a los 2 años, por eso tiene que terminar la lactancia en un determinado momento, para abrirle paso. Entonces, si la mamá está al 1 año y medio, por eso digo, acá no hay ninguna patología grave, digamos, lo que sí, que la mamá está retardando este proceso, dándole demanda libre. El chico ya ni hace un gesto de querer algo, sino llora, entonces la madre va y le da la teta. Bueno. Está buenísimo. Está buenísimo, estaba recordando uno de los pacientitos que me mandaste que tenía 3 años y medio, que lo vi, no hablaba y empezó a correr por el consultorio como loco, sin decir nada. Y la madre lo agarró y lo prendió al pecho y tenía 3 años y medio. Bueno, era una psicosis, ¿no? Pero digamos, construida con esto tal cual lo decís, ¿no? Impresionante, sí. Entonces, si un niño va cumpliendo más o menos bien lo que uno piensa, porque vuelvo a repetir, no somos todos iguales, pero es cierto, una vez vino una mamá y se sentó delante mío, eso fue, digamos, gracioso, porque me llama y me dice que bueno, que quería verme a ver qué yo opinaba, que ya había visto 5 pediatras, y los 5 pediatras, bueno, vino, se sentó delante mío, me dijo que había visto 5 pediatras, y los 5 pediatras le habían dicho que ya tenía que sacarle la teta. El chico tenía 5 años, perdón, 4 años, y me dice, pero yo le voy a dar hasta los 5. Entonces yo, bueno, digo, yo voy a ser el pediatra, el sexto, no sé qué número era, que le va a decir lo mismo. Entonces le digo, yo te voy a contar un cuentito. ¿Vos sabés cómo se forma un ser humano?
Entonces me dice, no. Bueno, yo te voy a decir, para formar un ser humano, estamos hablando todo lo que significa la humanidad, se necesita un buen embarazo, se necesita una buena lactancia, se necesita un buen control de esfínteres y se necesita una buena sexualidad infantil. Todo esto termina a los 6 años. Si una etapa la prolonga, si vos prolongaras el embarazo, por ejemplo, ¿qué pasaría si la prolongas 3 meses más? El chico saldría pésimo de ahí. Bueno, acá lo mismo. Entonces, cada cosa tiene su fin y su término. Cuando se pasan del término, aparece la situación, digamos, que aparecen las patologías también. O sea, las patologías no están desligadas de... Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de algunos trastornos del lenguaje, ¿no? que chicos pueden tener patologías, no sabes qué está primero, si la patología o si el trastorno como patología también del lenguaje, porque los chicos hacen eczema, hacen algunos, los mínimos, pero hacen también psoriasis, he tenido varios, problemas de piel generales, y otros hacen, digamos, movible, o hacen problema de piel o hacen problema respiratorio. Cuando hacen problema respiratorio, la piel se le cura, y cuando se le cura, no hacen broncoespasmo, aparece con problemas en la piel. Bueno, estos chicos, evidentemente, cuando vos ahondás, hay una alteración de la relación de la madre y de la familia con ellos, que hace que evidentemente ese chico esté enfermo. Por lo tanto, las otras cosas que son sutiles, que son del armado de la humanidad, van a estar distorsionadas. No podemos esperar que un chico con todo esto después tenga un lenguaje fantástico, anticipado, lo que sea. Eso sí, yo creo que una cosa va trayendo la otra. Un chico inestable, que se cae, que se golpea, que no puede superar la cosa de la gravedad, chico de 1 año y medio, hay que estar muy atento, porque ese chico también va a tener trastornos del lenguaje seguramente, y va a tener trastornos más adelante. Y si no descubrimos que más adelante es un disléxico también, porque justamente una de las cosas que yo quería decir es que uno puede tomar la dislexia como un problema de la escolaridad, que vos lo dijiste hace un rato, que uno la detecta, y y si es una persona que tiene formación, supongamos que tiene más formación de la que puede tener un pediatra, bueno, fantástico, hace un diagnóstico y puede hacer un tratamiento. Pero, digamos, hay otros que pensamos de que siempre hay montones de cosas de estas, que son las que llevan a poner la nariz y olfatear de que hay cosas que no van a andar bien. Entonces uno está atento, y las cosas aparecen a veces un poco antes que un poco después. Porque yo he tenido chicos que han tenido problemas, que claro, que en el juego, ¿viste? Que pasan de una mano a la otra, que no se sostienen bien de un lado, de la derecha, de la izquierda, y tienen 3 años y medio, uno dice, bueno, no, pero hay que esperar. Pero vos te estás viendo que por la historia que tiene este pibe, me parece que no es solamente esa confusión, hay otras cosas que también... Claro. Así que... No, sí, es muy, muy impresionante. Cuando hablabas del contacto, me hizo recordar a un programa que no sé si lo conocés, que se llama Madre Canguro, que sí. es un programa impresionante para prematuros, ¿no? Que indican, en lugar de poner al chico en la incubadora, lo tienen que tener en el cuerpo de la madre, ¿no? La historia de eso, ¿sabés cómo fue? Se inició en Colombia. Sí. Colombia, en un pueblo donde, por X motivo tenían muchos prematuros y no tenían incubadoras. Entonces a un médico se le ocurrió, a una enfermera, a un médico, no sé, a alguien se le ocurrió, antes que se muera, se lo damos a la mamá que lo ponga en el pecho. Entonces se empezaron a dar cuenta de que los chicos que estaban con la madre recibían calor mejor que la incubadora, porque la incubadora por ahí o los quema porque se va de temperatura, o los enfría porque la temperatura es muy baja. Y
y tenían que estar controlándola, bueno, y acá le van los chicos y los chicos empezaban a tener más actividad, la mamá los tocaba, los estimulaba, se movía, lo ponía en la teta, bueno, esas cosas. Y lograron, por supuesto que eran prematuros, no muy prematuros como los que tenemos a veces ahora, que son prematuros, ahí no hay vuelta de hoja, que se necesita una incubadora durante un tiempo. No, pero me parece muy impresionante, porque podían estar, el programa que vi yo, estaban con la madre o con el padre, ¿no? Pero las 24 horas tenían que estar en contacto con la piel de uno de los progenitores. Y bueno, me pareció muy acorde con lo que decís, ¿no? Que le hizo la ciudad, ¿no? fue muy bueno, que también hizo unas habitaciones preparadas para eso, que eran calefaccionadas, hizo 2 habitaciones para prematuros, vamos a decir, intermedios, que no eran ni patológicos, ni eran muy prematuros, y se hizo eso, pasaban por ahí, digamos. Y bueno, sí, evidentemente si nosotros hablamos de 2 minutos, un prematuro, decimos, este niño le faltó cocción, ¿no? Entonces se la tenemos que dar afuera, tenemos que darle más contacto, movimiento, succión, ¿no es cierto? Por eso muchas madres ahora entran a la terapia intensiva, que antes no la dejaban entrar, ahora entran y le ponen la manito encima, lo masajean dentro de la incubadora. Eso está bien, porque el niño necesita sentir que lo toquen. Todos sentimos, no sé ahora con el asunto de la pandemia cómo terminaremos, ¿no es cierto? A los codazos, ¿no es cierto? Pero ahora estamos complicados. No, estábamos la última clase del curso ahora fue la clase de Alberto Calaburda sobre las bases biológicas de la dislexia. Y nos hizo un poco replantear el diagnóstico de dislexia, porque no todo trastorno lector es una dislexia. Si como vos decís, uno puede anticipar el problema del lenguaje, puede ver que ese chico va a evolucionar a un trastorno de aprendizaje de la lectura, y estas cuestiones del contexto son cuestiones que hay que ponerlas sobre la mesa, que no es solamente, digamos, tampoco es solamente un factor genético, es un factor también de construcción medioambiental, ¿no? Vincular y la relación del niño con el lenguaje. Es genético, congénito y en evolución, digamos, fuera de todo junto, porque ya no podemos, ya es una manera un poco, diría, perdón, no es que yo quiera hacerme el moderno, pero que es como decir, antes se hablaba de diada, seguramente que hay muchas psicólogas dentro de esto y van a escuchar esto. Antes se hablaba de diada, la diada, madre-hijo, la diada, madre-hijo, y el padre se unía después. Eso también hay que desterrarlo. Se llama triada desde entrada. Desde que el padre entra en la fecundación, que ahí puso su semillita, evidentemente ya desde ahí él está presente y están los 3 presentes. Por eso el asunto de diada ya no sirve, triada. Y en esto, digamos, yo creo que es lo mismo, hay que pensarlo como una situación. Porque además, si no estuviera, supongamos uno dice, no, es un problema del niño solo, o del niño, y después pasa a ser de la escuela, y después pasa, porque el niño dentro de la escuela, con sus vinculaciones con los que genera, ahora me hiciste acordar de una película, que no sé si vos la viste, una película hindú. No sé. Te la recomiendo porque es muy linda, digamos, de dislexia. Está en ahora te digo el nombre, está en YouTube, se llama Estrellas en el cielo. Ah, sí, la vi. Bueno, es media, digamos, fantasiosa, bueno, es hindú, bueno, ellos, no sé, por ahí les gusta. No, ese cine es maravilloso. Es cierto que algo de eso hay, ¿no? Que el pibe va a la escuela y los profesores le ponen
no, le ponen mala nota, etcétera, etcétera, y ninguno se preocupa a ver qué es lo que le pasa, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es lo que pasa siempre, ¿no? Claro. Ahora, una de las cosas que me gustaría decir es la importancia de la derivación y la importancia de estar juntos, porque yo en general siempre tuve la suerte, o porque se dieron cosas así, que siempre trabajé en forma grupal, porque creo que uno se tiene que acostumbrar. Pero me parece que el futuro es ese, ¿no? De que uno pueda armar un grupo y trabajar en grupo, porque así al niño lo ven de distintos ángulos y cada uno ve algo más y se enriquece la cuestión. Lo que pasa es que la tendencia toda de nuestra sociedad mercantilista es a que uno funcione separado, por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de no sé qué, y porque también no estamos acostumbrados a hacer los intercambios. Hacemos los intercambios después que vimos el paciente o después que pasó un tiempo, y no los intercambios llevando el paciente. Entonces yo creo que eso en algún momento sería como el futuro. Tal vez no se haga nunca, pero yo creo que por ahí pasa, porque el enriquecimiento no viene porque uno sepa cada vez más, sino porque comparta con los otros que saben algo más de eso que estamos viendo, ¿no? No, me parece muy importante lo que decís y además uno puede hacer una clínica distinta, como cuando vamos juntos a las escuelas, ¿no? Es decir, que es difícil que un pediatra, digamos, acompañe el curso de la evolución de un chico con trastornos del lenguaje, con trastornos de aprendizaje, ir a la escuela, hablar con los maestros, y la verdad que la familia se siente más contenida y es como que todo cambia de una manera, se trabaja de una manera distinta, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? De empezar a darle, y vamos a encontrar que de esa manera nos vamos a ir anticipando un poco más a las cosas. Porque yo, ¿sabes qué ocurre? Cuando me pasa con algún chico, enseguida pienso en vos. Claro. Por ahí no es muy importante. Yo digo, ¿qué diría Edith? A ver, porque sí, ya tenés a alguien en la cabeza que te permite, digamos, estar, digamos, como pensando, bueno, sería bueno que lo vea, sería bueno que hable con los padres. Y después me llamás y decís, mirá, te pasaste mucho, tendría que haber llamado antes. Bueno, está bien, pero lo cierto es que está el intento, porque la persona que tiene experiencia se da cuenta de un montón de cosas, y el que tiene menos experiencia, por supuesto que ve algo que lo inquieta. Pero bueno, yo realmente pienso que aunque sea un poquito, sirve, y tener presente, por eso tener presente a los colaboradores, diríamos, ¿no? A quienes uno va a derivar, va a poder, porque hay que tenerlo en la cabeza, porque pasa otra cosa, y esto pasa con los prepagos. No es que yo me esté enojando con los prepagos, pero bueno, pasan estas cosas. A veces el pediatra dice, bueno, busque un fonoaudiólogo. Entonces la gente se pone a buscar un fonoaudiólogo, ¿no? Pero usted no me puede recomendar, porque no sé. Entonces se desliga. Entonces el fonoaudiólogo lo ve, pero lo ve como si fuera un paciente que lo va a ver a él. Y ya no se comunica con el pediatra, se comunicaría, bueno, si hay una cosa. Entonces, no hay comunicación. No, claro, claro. Bueno, esa es la diferencia entre la interdisciplina y la transdisciplina. Lo transdisciplinario es eso que decís, cuando uno tiene incorporado de alguna manera algún saber del otro que le permite entonces este intercambio, aunque sea interno, hasta descubrir que necesita una consulta. Bueno, por eso me pareció importante incluirte en este curso de dislexia, como para ver una visión de este tema del desarrollo desde un enfoque así, ¿no? Un enfoque evolutivo, un enfoque que empieza en el momento de la gestación y que uno puede detectar algunos indicios, algunos síntomas e ir modificando, porque aunque pensemos que la dislexia tiene una base congénita, una base biológica, un gen
esto que contaba Galaburda, ¿no? De la migración neuronal, siempre hay una cantidad enorme de cosas del contexto que uno puede ir anticipando, que uno puede ir modelando en el niño para paliar, si se quiere, un trastorno que ya viene desde la gestación. Ir arrastrando el trastorno, sería. Claro. Bueno, Alberto, un placer, me alegro mucho que hayamos podido concretar este encuentro y que todos escucharan esta visión, ¿no?, tan enriquecedora de la pediatría, que era lo que, bueno, lo que un poco yo quería transmitir y quería que transmitas en esta clase inicial, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Te agradezco mucho y además pido disculpas a todos porque realmente me agarró de sorpresa, digamos. Siempre estas cosas agarran de sorpresa y no lo podía resolver ahí, digamos. Bueno, pero está pasando, mira, Alberto, está pasando en todos los Zoom, es una cosa que nos tenemos que ayornar, que pasan. Lo importante es cómo uno sale adelante y lo resuelve y eso. Así que ya escribiremos un capítulo sobre este tema en ese libro, ¿no? Que me parece tan importante. Sí, vamos a seguir comunicándonos. Bueno, seguimos en contacto y hasta pronto, Alberto, ¿eh? Chau, chau.